Hoy vamos a ver funciones lineales. Una función es la relación que existe entre dos variables, relacionadas mediante una expresión matemática. Se parece a una fábrica de números, ingresamos materia prima, que son los números, y obtenemos como producto otros números. La expresamos con el término que podemos ver, f de x, y la leemos como función de x. Los elementos que constituyen o que componen una función son el dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Lo escribimos como podemos ver aquí. Y el recorrido de imagen se le llama al conjunto formado por los valores que pueden tomar la variable dependiente. Este lo podemos escribir como vemos aquí. Vamos a ver cómo se pueden usar las funciones con el siguiente ejemplo de aplicación. Gumersinda prepara un bizcocho de chocolate para 6 personas, una porción para cada una. Cada porción contiene las cantidades de ingredientes siguientes: 150 gramos de mantequilla, 225 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 7 barritas de chocolate, 6 claras, 6 yemas y una cucharadita de vainilla. Aquí nos piden hallar las cantidades necesarias que necesita Gumersinda para preparar el bizcocho. Para 3 porciones, 9 porciones, 15 porciones y 12 porciones. La cantidad de cada ingrediente varía según el número de porciones, por eso decimos que un valor está en función de otro si el valor del primero depende del valor del segundo. Entonces, para este caso, la cantidad de ingredientes, que es y, está en función o depende del número de porciones, que es x. Simbólicamente lo vamos a escribir como y igual a función de x. La receta nos dice ya los ingredientes que necesitamos para 6 porciones. Entonces vamos a ingresar los datos que tenemos en una tabla, de la siguiente manera. Vamos a empezar por la mantequilla. El problema nos indica que cada porción requiere 150 gramos de mantequilla. La función de x en este caso es igual a los gramos de mantequilla, donde x es el número de porciones. Vamos a hacer una regla de 3 para hallar cuánta mantequilla se necesita para una sola porción. Entonces, si 6 porciones son 50 gramos, ¿una porción cuánto es? Al ejecutar la regla de 3, obtenemos que para una porción se necesitan 25 gramos de mantequilla. Función de x es igual a 25 por x, porque si x es igual a 1, entonces la función de 1 sería igual a 25 por 1, que es igual a 25. Es decir, para una porción necesitamos 25 gramos, como lo he dicho antes. Ahora, si x es igual a 3, entonces la función de esta cambia a 25 por 3, que nos da 75. Por lo tanto, para 3 porciones necesitamos 75 gramos de mantequilla. Si x es 6, entonces obtenemos una función de 25 por 6, que es igual a 150, o sea 150 gramos de mantequilla para 6 porciones. Así seguiríamos con el 9, el 12 y el 15, y ordenamos en la tabla como lo podemos ver aquí. Las funciones anteriores se representan en tablas de la siguiente manera. Si x es igual a 25, entonces f de x es igual a 25x. Es decir, cuando x es 3, f de x es 75, porque multiplicamos 25 por 3. Cuando x es 6, nos da 150. Cuando x es 9, da 225. Cuando es 12, 300. Y cuando es 15, 375. Aquí estamos multiplicando el valor inicial por los demás. Vamos a llamar h de x a los gramos de azúcar. Según los datos que nos dan, h de 6 es 225, que es lo que equivale a 6 porciones. Vamos a calcular nuevamente con regla de 3. Si para 6 porciones son 225 gramos, para una porción ¿cuántos gramos son? Al hallar tenemos que para una porción de bizcocho se necesitan 37,5 gramos de azúcar. Ahora vamos a representar los valores correspondientes a la variación del azúcar en la tabla. Lo hacemos igual a lo que hemos hecho con la mantequilla. Multiplicamos 37,5 por 3, que nos da 112,5 gramos, y seguimos así con cada dato hasta obtener los demás resultados, como lo podemos ver aquí en la tabla. Una vez hemos puesto estos datos en la tabla general, la tendríamos de la siguiente manera. Esto lo tenemos que hacer con los demás ingredientes. Por ejemplo, Kx serían los gramos de harina, T de x las barritas de chocolate, J de x los huevos y P de x las cucharadas de vainilla. Luego encontraríamos la cantidad de cada ingrediente según el número de porciones. Aplicando los procedimientos que he explicado, los datos hallados correspondientes al azúcar, harina, chocolate, huevos y vainilla nos quedarían como los vemos en la siguiente tabla.
Este segundo ejercicio va a servirnos para aprender más de gráficas y cómo se relacionan las variables. Sabemos que la longitud de una circunferencia depende de la longitud de su radio. Vamos a asignarle la letra X a la medida del radio y la letra Y a la longitud de la circunferencia. Siempre que cambia el valor de X, cambia el valor de Y. Entonces decimos que la longitud de una circunferencia, que es Y en este caso, está en función de la longitud de su radio, que es X. Lo escribimos como Y igual a función de X, que es igual a 2πx. Es importante saber que un símbolo o literal que representa un valor específico recibe el nombre de constante, y un literal que puede adquirir diferentes valores recibe el nombre de variable. En la expresión que vimos hace un momento, pi solo puede tomar un valor único, que como ya sabemos es 3,1416. Por ello es constante, como lo es 2 también. La medida del radio, en cambio, varía independientemente en cada circunferencia. Su longitud cambia porque depende de la medida que tenga el radio. Por ende, X, que es el radio, y Y, es decir, la longitud de la circunferencia, son variables. Para este caso el radio se llama variable independiente, y la longitud de la circunferencia es la variable dependiente, porque depende del valor del radio. Si el radio es de 1 centímetro, la longitud de la circunferencia queda 2pi por 1, que nos da 6,28 centímetros aproximadamente. Para la función y igual a 2πx, construimos una tabla con los datos que vamos a hallar. Recordemos que x es el radio y la longitud de la circunferencia es 2πr. Al hallar la función cuando el radio es 1, nos da que la longitud de la circunferencia es 6,28. Cuando es 3, la longitud es de 31,41. Estos datos los podemos representar en forma gráfica, localizando en el plano cartesiano los pares ordenados y luego uniendo los puntos que nos den. Los datos de x los vamos a ubicar en el eje x y los datos de f de x los vamos a ubicar en las ordenadas o en el eje y. Siempre la variable independiente se va a ubicar en el eje x y la variable dependiente en el eje y. Esta es la representación gráfica de la función y igual a 2πx. Como vemos, al unir los puntos obtenemos una línea recta. Cuando esto pasa en la gráfica la llamamos función lineal. Vamos ahora a analizar la función el doble de cuando f de x es 2x. La variable independiente es x, entonces le vamos a dar los valores que queramos. Como resultado obtendremos el doble del valor dado, como lo podemos ver en la imagen. Vamos a anotar los valores en una tabla como esta, y luego representamos esas parejas en el plano cartesiano. Menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 0,0, 1,2 y 2,4, cada uno en sus ejes, y obtenemos una función lineal, como podemos ver. Bueno, esto ha sido todo sobre funciones lineales, espero que les haya gustado.